Bienvenidos a su programa Soluciones de Salud, con el Dr. Daniel Cadena, especialista en medicina interna e infectología. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Soluciones de Salud con el Dr. Daniel Cadena. Y en este episodio vamos a estar hablando de un tema súper interesante que nos han pedido mucho, que es infecciones de vías urinarias. Y aquí en este capítulo les vamos a dar toda la información. Yo creo que algunos de nuestro auditorio han tenido quizá algunas molestias para orinar, nos han estado preguntando y aquí les vamos a aclarar todo eso. Agradecerles también todos los likes, todas las preguntas que nos han hecho, todas las interacciones. Vamos muy bien con todo esto, vamos a seguir contestando y recordarles también que estamos en podcast, nos pueden escuchar en Spotify y los videos los vamos a estar subiendo a YouTube, ahí también nos pueden seguir y le pueden seguir dando like a estos videos. Y sin más preámbulo, pues nos vamos directo al tema. ¿Qué son las infecciones urinarias? Son enfermedades en la vejiga o riñones que están causadas por bacterias y generalmente se tratan con antibióticos. Sin embargo, cada vez que tomas antibióticos, estos pueden causar algunos efectos secundarios, como náusea, diarrea o infecciones por hongos. Los síntomas de las infecciones de vías urinarias son orina maloliente, turbia o con sangre, fiebre, ardor al orinar, deseo de orinar frecuentemente, etc. Si quieres conocer más de este interesante tema, conéctate con nosotros a Soluciones de Salud con el Dr. Daniel Cadena, especialista en infecciones, este jueves a las 7 de la noche. Dale like, comenta y comparte. Amigos, para los que nos han preguntado qué son las infecciones de vías urinarias, pues les vamos aquí a explicar qué es este tema. Miren, estas infecciones generalmente son por bacterias. Hay muchas bacterias, les puedo mencionar una que se llama Escherichia coli, que es la principal, digamos que es el 70% de todas las infecciones de vías urinarias. Pero también hay que decir cómo se presentan, cuál es la forma de presentación de estas infecciones. Para, digamos, ejemplificar esto, podemos decir que las infecciones de vías urinarias se pueden dividir en dos grandes grupos. Pueden ser las infecciones de vías urinarias altas y las infecciones de vías urinarias bajas. Para precisar un poquito más, bueno, las infecciones de vías urinarias bajas viene siendo la uretra, lo que se llama una uretritis, y la vejiga, que es lo que se llama una cistitis. Ahora, las infecciones de vías urinarias altas, ¿qué son? Principalmente las infecciones de los riñones, es decir, lo que se conoce en medicina como pielonefritis. Estas son, digamos, la división en cuanto a la localización anatómica de las infecciones. Entonces, repito, son las uretritis, la cistitis y las pielonefritis, que son uretra, vejiga y riñones respectivamente. Pero también hay que incluir en los varones lo que se llaman las prostatitis. Las prostatitis pueden ser tanto agudas como crónicas. Y ahora también hay que decir que las infecciones de vías urinarias o del tracto urinario pueden dividirse de acuerdo a la forma de presentación clínica. Esto quiere decir que hay infecciones que son complicadas y no complicadas. Ahora, las infecciones que son complicadas son aquellas en las cuales el paciente tiene alguna alteración anatómica, es decir, que puede haber una obstrucción y que puede también llegar a haber alteraciones funcionales, es decir, que hay alteraciones en el vaciamiento de la orina. Otra de las cosas es que hay pacientes que llegan a tener estados de inmunodeficiencia o inmunodepresión. Por ejemplo, las personas que viven con diabetes, que tienen cáncer o que viven con VIH, tienen más predisposición a tener infecciones de la vía urinaria porque tienen las defensas bajas. Entonces, a grosso modo decimos que son las infecciones no complicadas y las infecciones complicadas. También se considera que la presencia de una infección de vías urinarias en un varón es en sí misma una infección de vías urinarias complicadas. No es frecuente que un varón tenga infecciones de vías urinarias y cuando se presentan
sobre todo cuando son muchas, cuando decimos que son recurrentes, habrá que buscar si no hay alguna alteración anatómica. La principal generalmente es una alteración de la próstata, es decir, un crecimiento de próstata que hace que la orina se quede estancada y esto favorece la infección en los varones. Entonces, infecciones de orina en los varones se considera una infección complicada. También el estado de embarazo en sí mismo se considera una alteración, bueno, no es en sí una alteración, sino una condición en la cual se debe considerar como una infección complicada también de las vías urinarias. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo o cuáles son las condiciones que pueden hacer que una persona pueda tener infección de vías urinarias? Hay que establecerlo de acuerdo a las edades. Por ejemplo, en las niñas pequeñas, generalmente cuando están aprendiendo a hacerse su aseo, si hay una técnica inadecuada, es decir, cuando la limpieza, si al ir al baño se hace de atrás hacia adelante, esto puede hacer que la vía urinaria se pueda colonizar con patógenos, es decir, con bacterias que están en el excremento y pueden ascender a través de la uretra a la vejiga y esto favorece una cistitis. Entonces, esto ocurre sobre todo en las niñas, en las niñas pequeñas que están aprendiendo a la técnica de limpieza. Ya más en edades mayores, por ejemplo, en mujeres jóvenes que inician la vida sexual, también se puede llegar a presentar infecciones asociadas a la actividad sexual. Importante hacer aquí una aclaración que no estamos refiriéndonos a las infecciones de transmisión sexual, sino que la misma actividad sexual cuando se inicia puede hacer cambios en la flora bacteriana, se coloniza, como decíamos, la uretra, debido a que la mujer tiene una uretra más pequeñita, más corta comparada con la de los hombres, y esto hace que las bacterias puedan ascender rápidamente a través de la uretra y lleguen a la vejiga y se puede producir una infección de vías urinarias que es, digamos, relacionada con la actividad sexual. De hecho, anteriormente se conocía esto como la cistitis de la luna de miel, que viene siendo la presencia de síntomas de cistitis, que más adelante vamos a hablar de ellos, que están relacionados, como decíamos, con la actividad sexual. Otro de los factores de riesgo que pueden estar asociados propiamente con la edad es que con el paso de los años, los cambios hormonales que vive la mujer pueden también condicionar que la flora vaginal vaya cambiando y también la presencia de mayor infección. Es decir, en la menopausia es cuando se pueden dar también situaciones en las cuales podemos ver una mayor presentación de infecciones de vías urinarias. Otros factores de riesgo pueden ser, por ejemplo, el que haya alteraciones anatómicas, como decíamos, que es la famosa vejiga caída, que es cuando se produce una alteración anatómica que impide que la vejiga se vacíe adecuadamente, lo que favorece que la orina retenida se pueda colonizar y pueda haber una infección de la orina. En los varones decíamos la presencia de un crecimiento de próstata, esto también favorece el estancamiento de orina y por lo tanto las infecciones, y también la presencia de piedra, lo que se llama litos. Los litos pueden estar alojados en distintas zonas de la vía urinaria, que pueden ser en los riñones, en los ureteros, en la vejiga o en la uretra. Y esto puede hacer que la orina no, digamos, descienda adecuadamente, y al estancarse esto, como decíamos, favorece la presencia de infecciones urinarias. Y otro de los factores que decíamos es la presencia de diabetes. ¿Por qué la diabetes? Porque en la diabetes, sobre todo cuando no está bien controlada, las personas pueden estar tirando glucosa por la orina. Si hacemos un examen de orina a una persona con diabetes, vamos a encontrar que puede haber glucosa, lo que se llama glucosuria. ¿Sí? Decíamos cuando no está bien controlada esta persona. Y la presencia de glucosa en la orina también favorece el crecimiento de bacterias, y es por eso que una persona con diabetes puede estar teniendo una recurrencia de infecciones de la vía urinaria. También otro factor de riesgo viene siendo las personas que están
con defensas bajas, que están tomando algún inmunosupresor, por ejemplo, personas que tienen lupus, artritis reumatoide, están tomando prednisona, también se favorece la presencia de infección de vías urinarias, o alteraciones anatómicas que pueden ser congénitas también, un riñón en herradura, por ejemplo, una poliquistosis renal, o las personas que han sido trasplantadas, ¿sí? Que también pueden tener ciertas variaciones anatómicas derivadas del trasplante y que pueden estar favorecidas las bacterias, se presentan con mayor frecuencia las infecciones. Y muy importante también decir que la presencia de sondas, ¿no? Hay personas que por algún motivo necesitan una sonda para orinar, ya sea por situaciones obstructivas, por ejemplo la presencia de un crecimiento de próstata que obstruye la salida de la orina y que es necesario poner una sonda, o personas que por alguna situación neurológica tienen incontinencia y necesitan tener una sonda permanencia. Entonces la presencia de una sonda puede favorecer que haya una colonización bacteriana, es decir, la presencia de bacterias que se adhieren a la sonda, y esto favorece también la infección recurrente de las vías urinarias. Entonces estos, digamos, son todos los factores de riesgo, hay muchos más, pero estos son los principales que pueden estar favoreciendo que una persona tenga infecciones de las vías urinarias. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Decíamos, generalmente va a depender de dónde esté localizada la infección. Recordemos que decíamos que hay infecciones de vías urinarias bajas y vías urinarias altas. Bueno, así como hay esta diferenciación, también hay una diferenciación en cuanto a los síntomas. Es decir, cuando la infección de vías urinarias es baja, es decir, cuando está en la uretra o en la vejiga, principalmente los síntomas son ardor al orinar, ¿sí? Que puede ser muy intenso, puede ser hasta incapacitante. La persona además tiene que ir a cada rato a orinar, lo que se llama frecuencia urinaria, y tiene que ir rápido, porque si no siente que ya se orinó. Es lo que se llama urgencia urinaria. O sea, disuria, que es el ardor al orinar, frecuencia urinaria, ir a cada rato, y urgencia urinaria. Tienes que ir rápidamente a orinar. Además de esto puede presentarse la sensación de no haber vaciado la vejiga, lo que se llama tenesmo vesical. Es decir, vas a orinar y sientes que no terminaste de orinar. Este es otro de los síntomas. Y lo que se llama polaquiura, ir a cada rato, pero que la salida de la orina sea en escasa cantidad. Poquito, pero a cada ratito. Ese es otro de los síntomas. Y esto nos viene hablando de una cistitis, de una inflamación de la vejiga. También puede haber alteraciones en el color de la orina, puede verse más oscura, puede incluso darse una coloración rojiza, lo cual nos estaría hablando de la presencia de sangrado. Esto es frecuente también en la cistitis porque se inflama la capa interna de la vejiga, lo cual puede favorecer el sangrado. De igual manera, la orina tiende a tener un olor característico que podría ser incluso fétido, y las características de la orina pueden cambiar, incluso hacerse una orina turbia. Esto pues, nos habla de una infección urinaria. Y otros de los síntomas podría ser, por ejemplo, lo que conocemos como una pielonefritis, que es decir, las infecciones de la vía urinaria alta, en donde podemos encontrar también síntomas como dolor en un costado, sobre todo si el riñón afectado es del lado derecho, pues vamos a tener un dolor del lado derecho, en lo que se llama la fosa renal, que es debajo de las costillas, en la espalda, que puede ser un dolor que se despierta incluso cuando el médico revisa, da algunos golpecitos en esta zona y puede despertar un dolor muy intenso. También puede haber mucha fiebre. Esto es un dato muy característico. Cuando una infección de vías urinarias se acompaña de fiebre, lo más probable es que el riñón esté infectado, lo que se llama una pielonefritis. También otros datos podrían ser ataque al estado general, es decir, la persona se siente muy cansada, se va incluso a tener que acostar para sentirse mejor, puede tener, decíamos, náusea, puede tener vómito, incluso podría confundirse el cuadro clínico con una infección gastrointestinal, porque la infección por pielonefritis en ocasiones se asocia también a diarrea. Entonces es habitual que se llegue a confundir con un cuadro gastrointestinal.
pero lo que nos debe alertar sobre la presencia de una infección renal es la presencia de dolor en el costado, ¿no? Algo que no es muy habitual en las infecciones gastrointestinales. Y una forma de hacer los diagnósticos en estos casos, pues, es la sospecha, principalmente, es decir, el cuadro clínico de todos estos síntomas que mencionamos, ¿no? También comentar que, y esto es importante, que en los pacientes pediátricos, es decir, niños y niñas, sobre todo pequeños, los síntomas no son tan floridos como los mencioné hace un momento, que son los síntomas propiamente de los adultos. Pero niñas y niños, los síntomas podrían ser fiebre, irritabilidad, poco apetito, pueden presentar también vómito, náusea y en ocasiones también diarrea. Por lo tanto, hay que tener un índice alto de sospecha. Y esto, pues la diferenciación y el diagnóstico lo hace generalmente un médico. Ahora, hay estudios que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, ayudar a confirmar el diagnóstico. Principalmente, pues tratándose de una infección de vías urinarias, el diagnóstico es basado en el estudio de la orina. Hay fundamentalmente dos estudios que se recomiendan para hacer el abordaje de infección de vías urinarias, que viene siendo el examen general de orina y el cultivo de orina, también llamado urocultivo. El examen general de orina es un estudio en el cual es muy importante la toma, la forma en la que se toma la orina, para que evitemos que la orina esté contaminada, para que no vaya a tener alguna alteración que nos confunda y parezca que hay una infección y en realidad no lo hay. Entonces, la técnica de toma es muy importante. Esto es muy importante porque hay que decir que debe ser de chorro medio. ¿Qué significa esta técnica? Que se debe, digamos, echar un chorro de la orina, el primer chorrito, fuera en el excusado, digamos, y ya el segundo chorro se hace en el frasquito que se va a mandar al laboratorio. Y esto garantiza que la muestra tenga una menor cantidad de bacterias que están en la uretra y no se vaya a contaminar la muestra y tengamos un resultado más confiable. En los exámenes de orina podemos ver algunas alteraciones, como podría ser la presencia de bacterias y también alteraciones inflamatorias como la elevación de la cuenta de leucocitos, es decir, la presencia de 10 o más leucocitos por campo. También en ocasiones se presentan sangrados microscópicos, es decir, que se pueden observar eritrocitos en el examen de orina, aunque no sean visuales o que no se pueda ver la presencia de sangre en la orina, sí se puede ver en el examen de laboratorio, en el examen general de orina. También hay otro dato que se llama nitritos. La presencia de nitritos nos está hablando también de una infección. Esto a grosso modo en cuanto a lo que es el examen general de orina, y en cuanto a lo que es el examen de cultivo, lo que se llama el urocultivo, que está, digamos, recomendado cuando hay una recurrencia de la infección de vías urinarias, cuando las personas ya estuvieron recibiendo antibióticos o cuando la infección o la sospecha es de que haya una infección del riñón, lo que se llama una pielonefritis. Esas, digamos, serían las indicaciones de hacer los urocultivos. Y un urocultivo positivo lo vemos cuando tenemos más de 100.000 unidades formadoras de colonias, así lo reportan los laboratorios. Y lo que nos da el laboratorio es la identificación de la bacteria. Nos está diciendo, mira, esta infección es por la bacteria tal, ¿sí? Y como decíamos, la más frecuente se llama Escherichia coli. Entonces el laboratorio nos puede decir, mira, tienes una Escherichia coli con más de 100.000 unidades formadoras de colonias, y esto ya nos hace un diagnóstico de una infección de vías urinarias. Además, lo que nos reporta el laboratorio cuando se hace el urocultivo es lo que se llama un antibiograma. ¿Qué viene siendo un antibiograma? Bueno, es un estudio en el cual se hace una prueba para ver cuál antibiótico puede ser más apropiado para atacar a esa bacteria. De tal manera que es un estudio muy útil para los médicos para saber qué antibiótico podemos dar sin la posibilidad de que la bacteria, al ser resistente, falle el tratamiento. Entonces es muy importante que cuando una persona ya recibió antibióticos previamente y no hubo una mejoría, o cuando la está teniendo de forma recurrente, cuando ya ha tenido varios episodios, sobre todo recurrencia llamamos a 3 episodios en un año,
Entonces son necesarios hacer estos cultivos para determinar si esta persona no tiene una bacteria resistente. Porque puede darse ese caso, ¿no? También es importante decir que hay bacterias que ya son resistentes, que ya les diste antibiótico, que no mejoró. ¿Por qué? Porque la bacteria ya es resistente. Actualmente este es uno de los grandes problemas que estamos viendo en todo el mundo por el uso y a veces abuso de antibióticos, porque los antibióticos, aunque son benéficos, el uso y la exposición de las bacterias a los antibióticos hace que las bacterias generen mecanismos de resistencia y ya prácticamente hay antibióticos que ya no son efectivos porque las bacterias ya son resistentes a estos antibióticos. Entonces, no está a veces indicado dar tratamiento a ciegas, es necesario evidentemente acudir con un médico para que haga los estudios y se determine cuál es el tratamiento más apropiado para la infección de vías urinarias. Dicho esto, en general, pues nos vamos a resolver las preguntas de nuestro auditorio. Amigos, Julián de aquí de Ciudad Obregón nos pregunta que si es lo mismo una uretritis que una cistitis. Bueno, no, definitivamente no es lo mismo. Anatómicamente decimos que la uretra es la salida de la orina, ¿sí? Es, digamos, el tubito por donde sale la orina de la vejiga al exterior. Y la vejiga viene siendo, digamos, un contenedor en donde se acumula la orina antes de salir. Entonces, anatómicamente no es lo mismo. Los síntomas se parecen, sí hay que decirlo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Decíamos, puede ser el ardor al orinar, que vaya cada rato y sienta que no se vació la vejiga. Y puede haber también pues, malestar en la parte baja del abdomen, lo que se llama dolor suprapúbico en esa zona. Entonces principalmente son esos síntomas. Pero también la pregunta es muy interesante porque hay personas que tienen uretritis, pero que son infecciones de transmisión sexual. Principalmente, ¿cómo podemos hacer la diferenciación entre una infección de transmisión sexual, una uretritis, de una infección de vías urinarias? Bueno, una de las situaciones es que en los varones, como decíamos, no es muy frecuente una infección de vías urinarias, de tal forma que si se presenta estas molestias de ardor, de sensación de no haber vaciado la vejiga, lo más probable es que pudiera tratarse de una infección de transmisión sexual, ¿sí? Y uno de los datos que nos deben orientar a una enfermedad de transmisión sexual sería la presencia de úlceras genitales, que pueden ser dolorosas, y también un dato importante que pudiera ser la descarga o el desecho o lo que se conoce como un exudado a través de la uretra. Esos exudados pueden ser, decíamos en charlas anteriores, de varias coloraciones, ¿no? Puede ser blanquecino, puede ser amarillento, puede ser verdoso y puede tener algún olor muy característico que generalmente no es el de la orina, ¿no? Y el diagnóstico pues también se puede hacer por otras pruebas, ¿no? Habitualmente también en pacientes que tienen las uretritis, los exámenes de orina pueden estar normales incluso, ¿no? Porque la infección no está necesariamente ni en la vejiga ni en los riñones, sino más bien está en la uretra. Y en estos casos se procede a hacer otros estudios como pudiera ser un cepillado uretral para buscar bacterias que son muy difíciles de cultivar y que se requiere hacer unas técnicas que se llaman PCR para buscar a estas bacterias, ¿no? Entonces esa básicamente es la diferenciación entre lo que es una uretritis de causa como una infección de transmisión sexual de lo que es una cistitis que vendría siendo pues en general una infección de vías urinarias digamos común y corriente. Amigos, Mariana Hermosillo nos pregunta qué hacer si está embarazada y tiene una infección de vías urinarias. Bueno, la pregunta es muy interesante. Decíamos que una infección de vías urinarias en una mujer se debe considerar una infección complicada. Estamos hablando de esto porque las infecciones de vías urinarias durante el embarazo pueden incluso hacer que se presenten complicaciones del embarazo. ¿Cuáles complicaciones? Retardo del crecimiento intrauterino, un parto pretérmino, por ejemplo, incluso aborto, ¿sí? O incluso infecciones, ¿no?
que pueden ser complicadas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La mujer que está embarazada, es también una situación interesante que comentar, puede no tener síntomas. Es decir, tener una infección de vías urinarias sin síntomas, lo que se conoce como una infección asintomática, ¿sí? Y esto, aunque no haya síntomas, los médicos ya sabemos que se requiere dar tratamiento, que son antibióticos, ya muy precisados para un embarazo, porque sabemos que hay ciertos antibióticos que no se recomiendan durante el embarazo, esto pues lo saben los médicos, y dar el tratamiento por un tiempo determinado para que se pueda eliminar esta infección y no se vaya a complicar. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Decíamos para el producto, bueno, pudiera darse el caso de un retardo al crecimiento, pudiera haber una pérdida fetal, pero también la madre pudiera tener complicaciones. Es decir, que la infección en sí misma puede ascender, que significa que la infección, si está localizada en la vejiga, por vía ascendente puede subir a los riñones y producir lo que se llama una pielonefritis. Una pielonefritis se manifiesta, como decíamos, por la fiebre, presencia de fiebre, y esto también puede complicar digamos, la clínica de la mujer, porque la fiebre, ¿sí?, puede llegar a ser tan alta que se necesite hospitalizar a esta persona, porque puede tener otros síntomas, como decíamos, náusea, vómito y malestar general. Y muchas de las veces las pielonefritis se tienen que tratar hospitalariamente hasta que se resuelva el problema para evitar complicaciones. Entonces, muy importante la pregunta. Siempre que hay un embarazo, generalmente durante el seguimiento que se realiza es hacer también exámenes generales de orina, lo que se llama EGO, para determinar si la mujer tiene una infección y, si es el caso, pues dar tratamiento con antibióticos. Amigos, ¿qué tal les pareció este tema? Muy interesante sobre infección de vías urinarias, un tema muy extenso. Ojalá hayamos podido resolver sus dudas. No olviden seguir mandando preguntas, las vamos a seguir contestando. Recordarles que estamos en podcast, nos pueden seguir en Amazon Music, nos pueden seguir también en Spotify. Vamos a estar subiendo los videos a YouTube, nos pueden seguir aquí en Facebook. Recuerden, no lo olviden, darle like, compartir, comentar. Y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Muchas gracias. Esto fue tu programa de soluciones de salud con el Dr. Daniel Cadena. Nos vemos el próximo jueves. No te lo puedes perder.